Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer a este hermoso capibara, chigüiro, carpincho o como lo conozcan en su país. Miren qué hermoso que es, mide aproximadamente 14 centímetros de alto. Para tejerlo les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes, sus comentarios, me ayudan mucho cuando lo hacen. También les voy a dejar por aquí la lista de puntos que ya debemos saber para poder tejer a este hermoso capibara. Eso significa que ya debemos tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. Y no olviden que este video cuenta con subtítulos en inglés y en español, así que pueden activarlos si los necesitan. Y bueno, para tejer a nuestro capibara vamos a empezar haciendo su cabeza. Empezamos en café haciendo un anillo mágico de 7 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 7 aumentos para tener 14 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento 7 veces para tener 21 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 24 puntos bajos. Y con el último punto de la vuelta vamos a cambiar al color beige oscuro del cuerpo y tejiendo en bloc, es decir, en las hebras traseras solamente, vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 28 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 28 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 32 puntos bajos. Y vamos a hacer 4 vueltas de los mismos 32 puntos bajos. Así vamos. Y ahora vamos a hacer 7 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 36 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 36 puntos bajos.
En la siguiente vuelta vamos a hacer 8 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 40 puntos bajos. Y vamos a hacer 5 vueltas de los mismos 40 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 10 veces para tener 30 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Así vamos a empezar a rellenar la cabeza. Y vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Terminamos de rellenar lo que nos haga falta y vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Así vamos. Y ahora vamos a hacer 6 disminuciones. En ese punto ya podemos rematar y vamos a cortar dejando una hebra para terminar de cerrar con la aguja lanera. Así queda la cabeza. Y ahora vamos a hacer el cuerpo. Para el cuerpo vamos a empezar haciendo 28 cadenas. Vamos a fijarnos que no se doble la cadena de esta forma y lo vamos a cerrar de esta forma para empezar a tejer en la primera cadena y tejer en espiral. Entonces lo que vamos a hacer aquí es una vuelta de los mismos 28 puntos bajos. Así queda esta primera parte y ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a levantar 8 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer lo siguiente. Este va a ser el punto inicial de las vueltas ahora y haremos por ambos lados de la cadena lo siguiente. Tejemos 7 puntos bajos por este lado de la cadena, luego tejemos los 28 puntos bajos acá y terminamos
con los 7 puntos bajos que tenemos al otro lado de la cadena, y de esta forma nos van a quedar un total de 42 puntos bajos. Así es como se ve este comienzo del cuerpo, y vamos a hacer un aumento en este punto del comienzo, 40 puntos bajos y un aumento al final, lo que nos da un total de 44 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 10 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 48 puntos bajos. Así. Y ahora vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 48 puntos bajos. Y ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 11 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 52 puntos bajos. Y vamos a hacer 12 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 56 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 13 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 60 puntos bajos. Y vamos a hacer 4 vueltas de los mismos 60 puntos bajos. Y así vamos, y ahora lo que vamos a hacer es empezar a disminuir. Para eso vamos a ubicar esta parte del frente del cuerpo. Como no siempre el punto en el que quedamos coincide para todos, la lógica de esto es que tenemos que buscar los 20 puntos que hay disponibles aquí adelante, y en esos 20 puntos vamos a hacer 10 disminuciones. En mi caso, lo que yo tengo que hacer es 12 puntos bajos, 10 disminuciones y terminar la vuelta haciendo 28 puntos bajos para tener un total de 50 puntos bajos. Así queda. Como ven, esta parte queda así recogida. Y ahora vamos a hacer una vuelta de los mismos 50 puntos bajos. Así vamos. Y ahora vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 10 veces para tener 40 puntos bajos.
así. Y ahora vamos a hacer una vuelta de los mismos 40 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 10 veces para tener 30 puntos bajos. Y vamos a hacer una vuelta de los mismos 30 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 6 disminuciones. En ese punto ya podemos rematar y vamos a cortar dejando una hebra para terminar de cerrar con la aguja lanera, y vamos también a rellenar el cuerpo. Así queda el cuerpo bien relleno. Cuando lo rellenemos vamos a fijarnos en que esta protuberancia de acá no quede tan marcada, es decir, vamos a hundirla un poco con los dedos, así debe quedar. Y ahora vamos a tomar este hilo nuevamente y lo vamos a enganchar en la parte trasera del cuello, en las cadenas que nos quedaron libres al comienzo porque tejimos por un lado de la cadena, así que tenemos el otro lado de la cadena disponible. Así que vamos a enganchar en este punto este hilo beige nuevamente. Así. Y como aquí tenemos 28 cadenas disponibles, vamos a hacer entonces una vuelta de 28 puntos bajos. En el primer punto ya vamos a rematar y vamos a cortar dejando una hebra larga para poder coser el cuerpo a la cabeza. Para coser el cuerpo a la cabeza, lo que vamos a hacer es primero ubicar la parte donde está el cambio de color, que es la parte que irá hacia abajo de la cabeza, y desde ahí vamos a contar 5 vueltas en beige. Y desde esa vuelta hacia atrás es que va a ir cosido la cabeza al cuerpo, es decir, algo aproximadamente de esta forma. Así, en esta posición es que va a ir cosida la cabeza al cuerpo del capibara. Voy a coser y ya les muestro. Así es como se ven ya ambas piezas cosidas juntas.
vamos a terminar de darle forma al cuerpo, algo así con nuestros dedos. Así. Y ahora vamos a hacer las patas. Para las patas traseras en café vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Con el último punto vamos a cambiar al color beige del cuerpo. Y tejiendo en blow, es decir, en las hebras traseras solamente, vamos a hacer una vuelta de los mismos 12 puntos bajos. Ahora hacemos una vuelta de 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta, tejiendo en flow, es decir, en las hebras delanteras solamente, vamos a hacer 4 aumentos y 4 disminuciones para tener un total de 12 puntos bajos. Así, en la siguiente vuelta vamos a hacer 6 aumentos y 3 disminuciones para tener 15 puntos bajos. Así vamos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 5 veces para tener 20 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 5 veces para tener 25 puntos bajos. Y vamos a hacer una vuelta de los mismos 25 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 5 veces para tener 20 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 5 veces para tener 15 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y una disminución 5 veces para tener 10 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 5 disminuciones.
En este punto ya podemos rematar y vamos a cortar dejando una hebra para terminar de cerrar con la aguja lanera y también para coser estas piernas al cuerpo, así que debe ser una hebra más larga. Tomamos la aguja lanera, pasamos el hilo por las 5 hebras delanteras de los puntos, alamos y por el centro del cierre vamos a introducir la aguja de esta forma y vamos a sacar el hilo por uno de los dos lados de la pierna, porque vamos a hacer dos piernas y una va a ser la que irá cosida al cuerpo de este lado y la otra del otro lado. Entonces, para esta vamos a sacar la hebra por este punto de acá, aproximadamente así. Y aquí queda la hebra lista para coser. Y ahora vamos a hacer otra pierna exactamente igual a esta, pero vamos a sacar la hebra por el otro lado en ese caso. Aquí ya tenemos listas las dos piernas. Así se ven. Y ahora vamos a pasar a hacer las delanteras. Para las patas delanteras vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 5 aumentos para tener 10 puntos bajos. Con el último punto vamos a cambiar al color beige. Y vamos a hacer una vuelta en blow, es decir, en las hebras traseras solamente. Vamos a hacer una vuelta de 10 puntos bajos. Vamos a hacer 3 vueltas de los mismos 10 puntos bajos. La pata la vamos a rellenar un poco. Suavemente así. Y ahora vamos a aplastar el tejido de esta forma. Y por los 10 puntos que tenemos disponibles vamos a atravesar 5 puntos bajos. En el último punto vamos a rematar y cerrar, vamos a cortar dejando una hebra para poder coser estos brazos al cuerpo y vamos a hacer otro brazo exactamente igual. Aquí ya tenemos los dos brazos listos. Y también tenemos las patas aquí. Y para coser al cuerpo de nuestro capibara vamos a hacer lo siguiente. Con la ayuda de alfileres vamos a ubicar primero las patas. Vamos a tomar el cuerpo de esta forma porque la idea es que las patas toquen la base de tal manera que le den estabilidad al cuerpo y que éste se pueda sentar. Entonces vamos a poner mucho cuidado para ubicar estas piezas lo mejor posible para que el capibara quede estable. Así.
Ubicamos las patas delanteras también, así. La otra pata. Y algo aproximadamente así es como irán ubicadas las patas de nuestro capibara. Así se verían. Así. Entonces voy a coser estas patas y ya les muestro cómo quedan. Y bueno, así quedan las patas ya cosidas. Las patas delanteras quedan aproximadamente 14 vueltas debajo del cuello. 14. Y las patas traseras empiezan una vuelta arriba de donde están las patas delanteras, aproximadamente. Entonces así es como quedan ya. Así se ve por la parte de abajo. Y ahora vamos a hacer los detalles de la cabeza. Vamos a hacer las orejas y para eso haremos un anillo mágico de 8 puntos bajos. Y vamos a hacer un cierre invisible, entonces para eso vamos a cortar la hebra por aquí, que también la usaremos para coser las orejas a la cabeza. Sacamos el hilo de esta forma, tomamos la aguja lanera y vamos a hacer un cierre invisible de esta forma. Vamos a pasar el hilo por el punto completo a continuación de esta forma. Y lo volvemos a guardar por el punto anterior, pero solo por la hebra trasera de esta forma. Y así queda cerrado el anillo mágico de manera pareja. Y ahora vamos a hacer otra orejita igual y las vamos a coser a la cabeza de nuestro capibara. Aquí yo ya hice la primera y la cosí de esta forma. Así. Y ahora voy a coser la otra orejita al otro lado en la misma dirección y ya les muestro. Así quedan las orejitas ya cosidas. Miren qué lindo que se ve. Y ahora vamos a hacer los detalles del rostro, que básicamente son la nariz y los ojitos. Ya les muestro. Y bien, así quedan los ojos listos de nuestro capibara. También podrían quedar lindos con ojos de seguridad. La nariz la hice así. Los ojos comienzan aproximadamente en la 8ª vuelta, detrás del hocico, de la parte café del hocico, 8 puntos hacia atrás aproximadamente, y así queda la carita de nuestro hermoso capibara. Y ahora vamos a hacer su bufanda. Para la bufanda vamos a trabajar en franjas de colores. Ustedes pueden escoger los colores que más les gusten. En mi caso voy a trabajar estos 3 intercalándolos y voy a comenzar en este amarillo haciendo 6 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer 5 puntos bajos.
Este va a ser el ancho de la bufanda del capibara. Ahora vamos a levantar una cadena, giramos el tejido y vamos a tejer en blow, es decir, en las hebras traseras solamente, y hacemos 5 puntos bajos. Con este último punto vamos a cambiar al color lila o al segundo color en su caso. De esta forma, levantamos una cadena, giramos el tejido, podemos ir escondiendo las hebras por la parte de atrás para luego cortarlas de esta forma. Y tenemos que tejer en blow siempre solo la hebra trasera y vamos a hacer 5 puntos bajos. Levantamos una cadena, giramos el tejido y en blow hacemos 5 puntos bajos. Con el último punto cambiamos al tercer color de esta forma. Levantamos una cadena, giramos el tejido y guardando las hebras por la parte de atrás hacemos 5 puntos bajos en blow. Aquí ya podemos ir cortando las hebras de los dos colores anteriores de esta forma porque luego tendremos que unirlos nuevamente. Entonces así iremos cortando y luego terminaremos de pulir y levantamos una cadena, giramos el tejido, hacemos 5 puntos bajos. Y con el último punto volvemos a cambiar al primer color, es decir, al amarillo en mi caso, y así vamos a ir intercalando los colores hasta que alcancemos el largo deseado para la bufanda. Entonces podemos ir midiendo alrededor del cuello del capibara. Vamos a ir tejiendo y así se va a ir viendo y ya les muestro de qué largo me queda a mí. La idea es que la última hilera sea también con el color amarillo o con el color que empezamos, que comience con el mismo color y termine con el mismo color. Así ha quedado la bufanda. El largo de la mía es de aproximadamente 25 centímetros y el color amarillo aparece 10 veces en total. Esta es la cantidad que hice yo, pero depende de cómo ustedes lo quieran. La idea es que podamos ponerla alrededor del cuello de nuestro capibara. De tal manera que quede algo así de este lado y de este lado, o algo por el estilo. Y ahora, para terminar la bufanda, lo que vamos a hacer es algunos flecos al lado y lado. Entonces, para eso vamos a tomar el hilo amarillo o el hilo con el que terminamos y comenzamos la bufanda. Y vamos a introducir hebras de hilo en cada punto de esta forma. Dejamos un poco de hilo para luego poder pasarlo por el arito arriba. Entonces pasamos estas dos hebras por el aro para cerrar. Así quedan los nudos. Y vamos a hacer lo mismo en todos los puntos, arriba y abajo.
Así ha quedado ya la bufanda con los flecos listos. Los corté para que quedaran parejos. Y listo, ahora vamos a ponerlos en nuestro capibara. Así es como se vería de esta forma. Al final opté por darle una pequeña vuelta a la bufanda de esta forma para que se vea, para que ambas puntas se vean por un solo lado. Así, y me parece también que se ve más bonito. Le puse un poco de rubor en las mejillas a nuestro capibara. Y miren nomás qué hermoso y qué tierno que se ve. Y bueno, esto ha sido todo por el tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan tejido. Si este tutorial te fue útil y tienes ganas de hacerme una pequeña donación, en la parte inferior del reproductor de YouTube encontrarás un botón de gracias en el que podrás donar. Gracias de antemano, y si lo tejen y suben sus fotografías a las redes sociales, no olviden etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.